Hola, soy Adelaida. Este es un espacio para cultivarnos, aprender y desaprender de la vida. Bienvenidos. Hola, bienvenidos a toda nuestra comunidad sabia. El día de hoy tenemos un capítulo maravilloso en el cual les voy a contar acerca de un tema muy importante y es el tema de la política. Ustedes saben que yo en Colombia trabajé en escenarios políticos, pude ver personas muy cercanas a mi familia que ejercieron cargos públicos, que también trabajaron en política y pues estuve muy de cerca en estos temas de liderazgo político desde diferentes áreas. Actualmente en Estados Unidos, bueno, ustedes saben, se generó pues las elecciones presidenciales, en Puerto Rico también, la elección del gobernador, y me pareció impresionante y quería hablar de este tema porque creo que hay muchísima caída de conciencia en este entorno político y creo que a las masas nos hace falta ser mucho más conscientes de estos procesos. Cuando nosotros apoyamos a un partido político, cuando apoyamos a una persona que se supone que es un líder, antes de apoyar a cualquier político, lo que yo sugiero es que ustedes miren la vida, los hábitos y la filosofía de vida de estos líderes. El líder que esté a cargo de la sociedad, el líder que sea un líder de luz, va a tener unos hábitos positivos, va a tener unos hábitos de amor propio hacia él y hacia la comunidad. Adicionalmente, va a tener una filosofía de vida instaurada, donde las virtudes, la ética y los valores sean el punto central de absolutamente todo lo que esta persona y los movimientos que esta persona haga en su entorno familiar, político, social, cultural, ¿sí? Entonces es muy triste ver cómo simplemente estas personas, por acceder a un cargo público, crean cualquier tipo de políticas que favorecen escenarios de caída de conciencia tan elevados que se están viendo actualmente en la población. Miren, yo creo que nosotros como ciudadanos debemos poner todo en una tela de juicio. La tela de juicio no es venir a juzgar ni condenar al otro. La tela de juicio lo que me va a permitir es mirar en una balanza las opciones y bajo esta balanza, desde el discernimiento, desde estos valores y estas virtudes, poder tener unas decisiones más asertivas con lo que es más correcto para la sociedad, ¿sí? Cuando hablamos de juicio, de juzgar, estamos hablando del discernimiento que yo tengo al tomar decisiones como ciudadano, ¿sí? Vi en las noticias y vi en varios comerciales, esto fue por casualidad, pues yo no veo este tipo de contenidos. Ustedes saben que esto es de baja vibración, pero los vi por accidente y quedé súper impactada. Una de las personas que estaba haciendo esta campaña política estaba cada 2 minutos, literal, o sea, sí, una comercial que decía que apoyaban el aborto, aborta, tranquilo, puedes abortar, y otra, a los 2 minutos, otra propaganda de otro candidato que decía que están en contra del aborto, que el aborto es lo peor, que Dios nos va a castigar. Una comercial que decía que apoyamos la marihuana, que apoyamos que la marihuana sea legal, otra a los 2 minutos que la marihuana no sea legal, que esto es terrible, que esto lo que hace es generar más caos. Independientemente o no de estas posturas, el punto es, nosotros como ciudadanos tenemos unas posturas políticas, desde nuestra forma de vestir, desde nuestra forma de peinarnos, desde nuestra forma de actuar en la sociedad, ¿sí? Ver tanta información que está tan polarizada, porque si se dan cuenta son dos campos, empezando que son temas que se han debatido por toda la existencia en todos los países del mundo, como el tema del aborto y el tema del consumo de sustancias psicoactivas como la marihuana, y que además nos lo ponen en dos polaridades tan fuertes que literal solamente está la opción de elegir que sí aborten o no aborten, o elegir que sí podamos fumar o no podamos fumar, ¿sí? ¿Esto qué genera? Uno, que la gente esté polarizada. Dos, que las personas estén confundidas cuando no hay un balance, cuando no hay un equilibrio, ¿sí? En mi toma de decisiones. Y tres,
que yo lo que creo es que muchos de estos partidos políticos, como siempre, se han aprovechado de las situaciones físicas, mentales y las condiciones sociales que tienen muchas personas en la sociedad. Ustedes saben que yo siempre les he hablado de la caída de conciencia, ¿sí? Cuando yo hago algo que solamente me beneficia a mí y lo justifico, pero que se termina convirtiendo en un vicio, en un mal hábito, en un hábito autodestructivo, en un escape de mi mala toma de decisiones, ¿sí? Y una persona que está lanzándose a un escenario público y político está aprovechando estas condiciones sociales que son muy frecuentes porque la población no está capacitada para ganar. Yo creo que esto es algo muy corrupto, muy oscuro. No sé si me hago entender. Es como que yo digo, parce, en constelación familiar, en trabajo social, nosotros tenemos pues terapia psicosocial, ¿cierto? Y ahí también se hace terapia pues familiar. Esta terapia familiar muchas veces se han tocado temas del aborto, obviamente porque hace parte de las dinámicas y las problemáticas sociales que existen. El punto es, ¿cómo tú vas a apoyar o no apoyar el aborto si hay que ser muy conscientes y explicarle a las personas lo que implica estos temas en el cuerpo, en la mente y en la parte espiritual? No es solamente que porque una campaña política y que porque el montón de mujeres que abortan es un montón, entonces yo voy a hacer una campaña política basada en esta caída de conciencia. No, en vez de educarnos a que tomemos mejores decisiones, en vez de educarnos, en vez de decir que aumenten el consumo de marihuana, porque en vez de pedir que aumenten el consumo de marihuana, ¿por qué no mejor empezamos a evaluar qué es lo que está pasando y por qué las personas quieren tener un escape social por medio de un vicio? El culto de la marihuana que se está presentando ahorita no tiene nada que ver con el cuidado de la planta. Es un montón de sabores artificiales, no es realmente la planta sagrada y por eso es un culto desde el bajo astral. El consumo de una marihuana 100% natural, ¿sí? Que tenga un proceso realmente sagrado, se hace por medio de un ritual, y esto lo hacen maestros especializados en el manejo de las plantas, ¿sí? No es la mierda que tú compras en vape, no es la mierda que tú compras por ahí a los jíbaros, ¿sí? Recordemos también que grandes de las situaciones de violencia a nivel nacional, a nivel mundial inclusive, por el tema del narcotráfico, se genera por estos consumos. Y el desplazamiento forzado, por ejemplo, en Colombia, se genera por estos peleas entre bandos por cultivos o por escenarios o por el uso de la tierra para poder sembrar esta marihuana o poder sembrar todas estas drogas. Entonces, toda la marihuana que tú estás defendiendo ahorita y que estás diciendo que sí que se deje legal y libre, de libre consumo, ni siquiera es marihuana. La gente justifica, ay, que es que la planta, que la naturaleza. Yo amo la naturaleza, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. O sea, hay una caída de conciencia y le estamos haciendo un daño a la planta, a madre tierra, porque estamos haciendo un mal uso de este recurso natural que ya no es natural, porque esto ya lo cultivan como un medicamento, con un montón de químicos, olores y sabores. No es la planta natural. Entonces, ¿qué marihuana estás defendiendo tú? ¿La droga que te estás metiendo para justificar tus decisiones? ¿Por no asumir tu vida? ¿Por no trabajar en tu desarrollo personal? ¿Por no trabajar en tus hábitos? Entonces, a lo que voy es como una persona que está diciendo que va a tener, o bueno, que quiere postularse a un cargo público, va a justificar todo esto por medio de una campaña política, sin ni siquiera explicarle a la población las condiciones, uno, en las que estamos ya, de sobreconsumo, donde aquí en Estados Unidos la gente llega drogada al trabajo, donde el consumo de adolescentes es
bárbaro de sustancias psicoactivas y de redes sociales, donde no hay un control, y eso que no es legal. Bueno, en algunos estados, en algunos lugares, ¿sí? Entonces, socialmente hablando, ¿qué es lo que está pasando? Que estamos justificando y justificando y justificando nuestras malas decisiones en vez de enseñarnos realmente a tomar decisiones. ¿Cuál es la raíz de estos conflictos sociales y por qué los políticos tienen esta caída de conciencia y usan al pueblo? Entonces vemos un montón de gente justificando a estos políticos para que se sientan respaldados por sus acciones indebidas, que además los están llevando a la destrucción, ¿sí? Y al desorden, o sea, al desorden, a una destrucción total. Cuando ustedes tomen decisiones, tómenlas con un criterio, con un respaldo, ¿sí? Y es muy triste ver un montón de gente apoyando a estos partidos políticos corruptos que llevan robando a un montón de países, que llevan robando un montón de pueblos y de escenarios, por ejemplo en Puerto Rico, en Colombia. Y entonces seguimos poniéndonos estas banderas para que por medio de este culto político yo pueda justificar mis malas acciones como ciudadano, ¿sí? Y la verdad es demasiado triste. O sea, cuando yo vi estas comerciales de que aborta, no aborta, fuma, no fuma, yo decía, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es esto? Además que te confunden, porque te están dando una información errada y te están dando una información en menos de un minuto donde no te explica cuáles son las consecuencias de abortar en el cuerpo, en la parte espiritual. En terapia familiar hay que hacer una terapia para poder sanar a ese bebé que no nació. O sea, si tú hablas desde el conocimiento y desde una postura crítica, tú justificas el por qué sí apoyas y el por qué no apoyas. Y acá yo no estoy ni en contra ni a favor. Bueno, eso es decisión de cada uno es adulto, ¿sí? Pero sí yo creo que hay una gran caída de conciencia y que estamos buscando escapes todo el tiempo. Escapes en drogas, escapes en el culto de la marihuana, me voy, me acuesto con uno y con otro, y entonces, ay, tengo que abortar, entonces mejor que el aborto sea libre para que entonces yo pueda abortar más rápido y más seguido. Y el daño que le estás haciendo a tu cuerpo y el daño que le estás haciendo a tu constelación familiar son temas que no se pueden trabajar así como así, son temas que hay que ponerles mucho cuidado. Y cómo estos candidatos políticos aprovechan esta caída de conciencia para ellos buscar votos como sea. Por favor, seamos muy conscientes de a quienes elegimos. Seamos muy conscientes de realmente nuestros hábitos. Seamos muy conscientes de las decisiones que estamos tomando. Si estás en una adicción, deja de justificar esa adicción y busca la raíz. No es normal todo este tipo de situaciones. Esto es lo que nos genera larvas energéticas, es cadenas familiares. Son consecuencias a largo plazo. ¿Sí? Investiguen de los temas. Y si tú no estás de ninguno de los dos lados, antes de votar, investiga y con criterio da tu voto. Y si no hay nadie que te represente, no importa, vota en contra. Pero tenemos que dejar de normalizar y naturalizar todo lo que nos hace daño. No está bien, no es normal tampoco. No es normal, y no es normal porque realmente hay cosas que nos hacen mucho daño. Mire, yo en el conjunto residencial que vivía antes, yo me acuerdo que yo a las 9 terminaba mi rutina. O sea, yo a las 5 empezaba mi rutina y más o menos 8:30 acababa mi rutina. Y yo me acuerdo que a esa hora ya habían adolescentes fumando marihuana enfrente de uno de los... Ahí habían como varias lagunas y parques en ese conjunto. Y no sé, yo salía de mi trabajo y volvía, no sé, tipo 8, 5 de la tarde, otra vez estaban ahí. O sea, y eran adolescentes, y eran más de 10 personas. Y era un conjunto residencial de estrato alto. Y eran adolescentes, ¿sí?
Entonces yo digo, uno no puede justificar las acciones ni simplemente sacar una ley para que beneficie a algunos y destruya a otros. Hay que ser muy coherentes con el tipo de gobernantes que estamos eligiendo y muy coherentes con nuestra vida y muy coherentes con los lugares en los que queremos vivir. ¿Qué tipo de país quieres tener tú? ¿Qué tipo de país estás ayudando a construir? En Colombia, por ejemplo, que los parques públicos son espacios para que las personas vayan y consuman sustancias psicoactivas y se vuelve inseguro. Yo me acuerdo, o sea, es inseguro. Entonces, ojo con esto, investiguemos de los temas, miremos estadísticas reales, miremos las consecuencias de estos hábitos autodestructivos. Yo recuerdo, por ejemplo, que una vez estuve en un escenario en una institución donde practicaban estos abortos. Y recuerdo que escuché a una chica de 14 años, no me acuerdo cuántos años tenía, pero era joven, era súper joven. Y decía, ay, sí, este es mi tercer aborto. O sea, ya lo cogían, era de chiste, de juego. Y tú sabes todos los efectos que trae esto en tu constelación familiar. Tú sabes todo el daño que le estás haciendo a tu linaje familiar. Sabes que tienes que reparar a esos bebés no nacidos. O sea, hay un montón de cosas que suceden y de consecuencias, ¿sí? Y yo en algún momento de mi vida estuve a favor de estos temas, estuve a favor del aborto, estuve a favor de una marihuana libre, claro que sí, porque yo no había entendido. Pero cuando caí en lo más profundo de mi oscuridad me di cuenta que eso simplemente era un escape para justificar mis acciones. Ahora entendí, claro, si yo voy a donde un chamán, si yo voy a donde una persona experta, a donde un maestro de las plantas y hago todo un ritual con una finalidad específica, perfecto. Pero la marihuana recreativa que te fumas en todos lados, que todo el mundo se tiene que aguantar esa mierda, que llegas al trabajo vuelto nada, que te vuelve un adicto y te escapa de la realidad, que tienes como adicción, que te pone a dormir y se te pasa el día y no hiciste nada, que te aleja de tus sueños, que te daña la mente porque tiene químicos. No me vengas a decir eso. Y lo más triste, muchas personas vienen y tienen hijos aquí con esos hábitos súper marihuaneros y vienen y paren hijos acá a traer niños enfermos, porque ustedes saben que transgeneracionalmente todo eso se pega, y no me crean a mí, lean. Entonces no, yo ya no apoyo nada de eso, porque entendí que no, necesitamos entender que la vida tiene que basarse en nuestras virtudes y nuestros valores, desde arriba, desde el líder, desde el político, hasta lo más chiquito. Si yo no quiero un país corrupto, yo tampoco voy a robar. Si yo no quiero un país corrupto, yo no voy a votar por el corrupto. Entonces, ojo con esto, porque lo que yo pude ver es cómo masivamente estamos justificando el consumo de drogas, cómo masivamente estamos justificando la irresponsabilidad en escenarios de familia y de sexualidad y de manejo del cuerpo y de la espiritualidad. Estoy justificando el consumo de drogas tan elevado que hay aquí en Estados Unidos. Y tras de todo, entonces esta funcionaria, por querer votos y por hacer las cosas a lo maldita sea, entonces saca estos temas como prioritarios. No, todo esto tiene unas consecuencias sociales y las estamos viendo. Y ni se diga el tema de las redes sociales. Necesitamos instaurar virtudes y valores en esta sociedad. No podemos seguir viviendo sin una base sólida. No. Ni seguir justificando ni tapando la verdad. Ay, que porque tenemos que respetar el libre albedrío. No, ¿cuál libre albedrío? Vivimos en una sociedad y la sociedad tiene unas formas, unos comos. Virtudes, valores, respeto, una filosofía de vida en la que yo no tenga que pasar por encima de nadie para conseguir lo que yo quiero, en la que no hayan trampas, ni artimañas, ni cosas negativas,
donde el amor, la luz, el equilibrio, el trabajo, la fuerza de voluntad, la disciplina, las buenas ideas, la creencia en mí, el trabajo espiritual, el sanarnos, que eso me lleve al éxito. Y que asimismo, si yo soy una buena líder, yo puedo atraer buenos líderes, puedo formar buenos líderes, ¿sí? Puedo identificar buenos líderes y decir, oiga, qué chévere este político. No todos somos iguales. De seguro hay personas muy buenas en sus cargos públicos. Pero qué triste que se vea todo esto y que además confundan a la gente que no tiene los conocimientos para identificar lo que implican estos temas. Porque lo peor es que ni siquiera les dan la información clara ni correcta. Si no, vota por sí al aborto, vota por no al aborto. Y la gente queda confundida. Y no entienden lo que implica tanto no abortar como sí abortar. Y no entienden lo que implica tanto no legalizarla como sí legalizarla. Hay que educar a las personas. Y si a ti nadie te educa y te quiere engañar, edúcate tú. Tú eres autónomo. Tú eres un ciudadano autónomo. Investiga, pero no te comas todo de lleno. Quiero agregar 2 cosas importantes. La primera, decirles que estos temas requieren de un contexto. No se trata de justificar ni de entrar en una postura radical, porque hay situaciones de situaciones y hay contextos de contextos. En familia, en temas de la sociedad, hay que entender que siempre hay un montón de situaciones, un montón de posibilidades, un montón de contextos, un montón de razones, circunstancias, un montón de cosas que muchas veces no podemos entender de una manera amplia, ¿sí? En algunos de los casos hay que ver específicamente el contexto, la situación específica, cómo ocurrió, por qué ocurrió, cuáles fueron las razones. Por ejemplo, en Colombia se acepta el aborto bajo unas dinámicas específicas, que el bebé venga en malformación, que la mamá esté en riesgo de muerte o que el bebé sea producto de una violencia sexual, ¿sí? Hay contextos de contextos. En Ecuador, cuando estuve con grupos de feministas, estas abogadas defendían a mujeres indígenas que dentro de sus cabildos eran abusadas y que dentro de sus cabildos no se hacía ningún seguimiento a estos abusos masivos a mujeres y a niñas, ¿sí? Entonces ahí intervenían instituciones ya dándole ahí sí la voz a esta mujer que está en un contexto específico, que su situación ocurre en unas dinámicas particulares, pero yo no puedo como gobernador, como gobernadora, como político, como líder, venir a generalizar un montón de situaciones y justificarlas por la irresponsabilidad de la gran parte de la población. Hay que ser muy cuidadosos y entender los contextos sociales, las dinámicas sociales que existen en el mundo, en América Latina, en Estados Unidos. Somos seres humanos y esto no se trata tampoco de tener una postura radical, ni de juzgar a todo el mundo, ni de creernos aquí más que los otros, no. Pero sí entrar en un estado de conciencia de nuestras acciones, sí también entender que hay situaciones que requieren de un montón de contextos y que hay un montón de situaciones que son causas y que la raíz viene de hace muchos años, que ahorita lo que estamos viviendo son consecuencias de generaciones anteriores y un montón de dinámicas sociales, políticas y estructurales que no es tan sencillo como aparentemente se hace ver y que requiere mucho verificación y mucho contexto y mucho verificar qué ha pasado en cada situación. Cada ser humano es diferente, cada persona es distinta y cada persona, cada situación nos ocurre de una manera muy diferente, ¿sí? Yo no puedo generalizar algo como el aborto ni como el consumo de drogas cuando en cada personita que está haciendo estas acciones o que no los está haciendo tiene unas dinámicas diarias en su vida, unas situaciones, unos contextos, unas estructuras que no se pueden generalizar así. Por eso el tema de la sociedad, de los conflictos sociales como la habitabilidad de calle, como el consumo de drogas, como la violencia intrafamiliar, como temas familiares, son tan complejos y tan complejos de manejar estructuralmente hablando y que todavía se dan debates grandísimos en el mundo, que son temas en los que muchas veces no se logra llegar a un consenso específico por la misma
dualidad, porque siempre están las diferentes caras de la situación, porque hay un montón de contextos y hay situaciones que ni siquiera se tienen pensadas, pero que en la vida de muchas personas ocurren. Violencias sexuales hacia menores de edad, hacia niñas, hermanitas viendo cómo sus padres abusan a sus hermanas, mamás que prostituyen a sus hijas desde chiquitas con sus padrastros. O sea, hay un montón de situaciones que ocurren. Niñas y niños con síndrome de Down que son abusados sexualmente y quedan en estado de embarazo, ¿sí? Y después no se sabe ni quién fue. Esto ocurre en el mundo. Entonces no podemos generalizar ni coger un tema tan complejo y tan delicado para la humanidad y ponerlo así, o votas o no votas, o estás de acuerdo o no estás de acuerdo, y ponerte en una polaridad que lo que hace es confundirnos más y es empezar a tener posturas que ni siquiera nosotros sabemos qué es lo que está pasando y la gente sigue opinando desde su sillón como si nada de la política y de que este político es mejor que otro. A ver, cada uno tiene que ser consciente y coherente con los procesos que ha vivido en su vida, ¿sí? Entonces recuerden que lo más importante de este tema es que más allá de buscar líderes externos, cada uno tiene que ser líder en su propia vida, líder en sus decisiones, líder en su hogar. La gente anda buscando afuera todo. Afuera lo buscan todo, pero adentro, ¿qué está pasando en los hogares? ¿Qué está pasando adentro de los hogares? ¿Qué está pasando en los diferentes escenarios políticos, sociales y cotidianos de la humanidad? Tenemos que ser líderes de nuestra propia vida y desde el ejemplo enseñar. Pero si tú estás justificando una persona corrupta, una persona sin valores y sin ética, eso te hace igual una persona sin ética y sin valores, ¿sí? Entonces, seamos líderes de nuestra vida y desde el ejemplo tengamos posturas con criterio, ¿sí? Con criterio. Seamos personas correctas en nuestros hogares, a nuestros niños, con nuestros esposos, en nuestras escuelas, con nuestro trabajo. Y desde el ejemplo yo demuestro qué tipo de país quiero tener, en qué tipo de ciudad quiero vivir y qué tipo de sociedad es la que deseo para mi futuro, para el futuro de los niños, para el futuro de los animales y del planeta, ¿sí? Pero tengo que empezar por mí, como ciudadano, como político, como institución. Tengo que empezar por mí. Y si tú no estás de acuerdo con toda la porquería que hay en las estructuras sociales, en la política y en un montón de cosas, pues no hagas parte de eso. Tú tienes la posibilidad de decidir, ¿sí? Y acuérdate en que todo en la vida son decisiones. Entonces, tienes que ser muy coherente con el país que quieres, tienes que ser muy coherente con las personas que quieres y con la persona que eres tú, porque tú demuestras con tu ejemplo. Es lo que pasa muchas veces en Puerto Rico. La gente se queja de que se va la luz, pero eligen a los hijueputas que tienen convenios con no sé quiéncito para que quiten la luz o que te suben el valor del recibo, que te cobran unos impuestos adicionales, que engañan a las personas. O sea, tienen que ser coherentes, ¿no quieren más de eso? Bueno, ¿qué están haciendo ustedes como sociedad? Desde el ejemplo que estoy haciendo como sociedad. Esa es la mejor manera de luchar y es con el ejemplo. Yo no me voy en contra de nadie, yo demuestro con acciones concretas, con acciones llenas de conciencia, qué tipo de país quiero para mí, para mis hijos y para mi comunidad. Y recuerden que aquí no hay una verdad absoluta. También recuerden que estas situaciones ocurren en todos los países del mundo. Uno creería que solo es en Colombia, o en América Latina, o en Venezuela, o en Estados Unidos, o en Puerto Rico. Pero si tú hablas con cualquier persona del mundo, en todas las partes del mundo ocurre esto. ¿Y por qué ocurre? Porque somos seres humanos y siempre vamos a tener la dualidad, siempre vamos a tener las dos caras, pero va a depender de nosotros cómo queremos estar, en quién queremos creer, qué decisiones queremos tomar y qué acciones vamos a implementar para poder tener la vida que nosotros queremos, el país que nosotros queremos. Este es mi mensaje para hoy, comunidad sabia. Espero les haya gustado. Muchos besitos y chao, chao. Recuerden que somos Suavemente Adelaida. Hola, soy Adelaida. Este es un espacio para cultivarnos, aprender y desaprender de la vida. Bienvenidos.